Hola, buenos días. Mi nombre es Gemima Cruz. Estoy como Product Manager en Maps. Vamos a dar inicio a nuestro webinar, a nuestro primer webinar del año de Malwarebytes. Está con nosotros Marcelo Holz, Sales Manager a nivel Latinoamérica de Malwarebytes, y también está Celso Hummel, ingeniero a nivel Latinoamérica, y bueno, también él nos apoya aquí en México. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo vamos a proteger a todos nuestros clientes con Malwarebytes. Vamos a ver cuáles son las nuevas tendencias con las que iniciamos el año, por ejemplo, nuestras nuevas noticias. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días, gracias por su tiempo e interés en nuestro webinar hoy. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes de seguridad, de cómo proteger, cómo ayudar a su cliente, cómo Malwarebytes tiene la solución para tomar frente a todas esas amenazas avanzadas y principalmente ransomware o amenazas más críticas. Entonces, me voy a compartir una presentación. Vamos a empezar con el asunto de la remediación completa a la reversión de ransomware. ¿Cómo proteger a tu cliente? Yo soy Marcelo Holtz, Sales Manager de Malwarebytes para Latinoamérica y Caribe, junto con Celso, que también estás invitado y va a platicar con nosotros. Esos son algunos números para que ustedes comprendan un poco más de la empresa, del enfoque, del core de Malwarebytes. Entonces son algunos números. Nosotros somos la empresa que tiene la tecnología de seguridad más descargada del mundo. Son 500,000 descargas todos los días. Algunas otras empresas que son clientes por más de 3, 4 años. La parte de investigación que nosotros tenemos y algunos otros reconocimientos de nosotros. Este año tuvimos un reconocimiento de el mejor producto para empresas de software de seguridad por el software y por el sitio de Visit Mag. Entonces, somos reconocidos por Gartner como una empresa visionaria. Tenemos otras certificaciones y también otros reconocimientos. Esos son algunos de otros clientes que trabajamos de todos los tipos, diferentes verticales, financieras, de salud, como los bancos. En México tenemos empresas como el grupo BMW, que es la bolsa mexicana, Aeroméxico, Pilgrim's Pride, y tenemos otras empresas muy grandes que empezaron en México, pero ahora son clientes globales como Sony, por ejemplo. Como tuvimos el cierre del año pasado, entonces tenemos diferentes tipos de ataques, hasta ataques muy agresivos. O que comprendemos de todo que pasó en el año pasado? Los antivirus tradicionales fallan. La remediación completa es fundamental, es necesario. La prevención requiere un enfoque de capas debido a los diferentes vectores de infección. Nosotros sabemos que prevención al 100% del tiempo es un mito. Y sabemos de eso. Ustedes tienen acceso al portal que van a saber de los puntos débiles de los antivirus en tiempo real. Con unos pocos datos, sabemos que hay muchas fallas de todos los tipos de antivirus. Cuando vamos a hacer un escaneo o la percepción que las empresas tienen de infección en sus computadores y servidores es alrededor de 2%. Pero cuando Malwarebytes va a hacer un escaneo en esas computadoras, sabemos que la realidad es muy diferente. Un promedio alrededor de 60% de las computadoras, servidores que vamos a hacer un escaneo, hay 60% de computadoras que son infectadas, y 30% son infecciones críticas, no solamente propaganda o adware, pero troyanos, backdoors y rootkits, que son mucho más agresivos, por ejemplo, que los ransomwares. ¿Y cuál es el impacto que tenemos con esas infecciones? Vintes, ¿por qué es importante tener tecnologías proactivas que no son enfocadas en firmas? 27% de las infecciones son vectores desconocidos. Por eso que esas soluciones tradicionales fallan en detectar principalmente las amenazas de día cero, porque no conocen, no tienen firmas y no pueden hacer nada para detener este tipo de ataque. El tiempo de inactividad o el tiempo o la pérdida de productividad es un promedio de 100 horas y todo eso es un costo muy grande para hacer la corrección o tener una respuesta a ese incidente. Ustedes saben, nosotros tenemos un portal interno que podemos comprender
cuáles son las fallas o los puntos débiles de la competencia. Nosotros podemos exportar esos reportes a ustedes para ayudar cuando hay una competencia o un cliente que ya tiene un tipo de solución. Nosotros podemos, por ejemplo, exportar los reportes de fallas de esa solución para ayudar en el convencimiento de su cliente para que comprendan que su solución tiene problemas, tiene fallas y nosotros podemos ayudar a arreglar esos problemas. Ese es un poco del reporte que nosotros podemos exportar a ustedes. Solo pedir a nosotros o directamente a Maps que podemos exportar esos tipos de reportes. Uno de los tópicos que nosotros vamos a hablar de la importancia de hacer la reparación llena, full, de una computadora, de un servidor que está infectado. Y cómo esto puede ayudar a su cliente a enfrentar las amenazas. Malwarebytes tiene una tecnología que es propietaria que se llama Linking Engine. Esto es específico. A través de esa tecnología podemos identificar y detectar más amenazas en computadoras que son infectadas. ¿Cómo trabaja esa tecnología? La reparación típica de los antivirus, eso diciendo de los antivirus tradicionales, porque la gran mayoría de los NGAVs no tiene la posibilidad de hacer una reparación, una remediación, es muy débil, no son capaces de identificar amenazas que ya están en la computadora, solo después de la descarga adelante. Eso es un problema muy crítico. ¿Y cómo es la reparación típica? Cuando vamos a hacer un escaneo con ese tipo de solución típica de los antivirus tradicionales, solo va a identificar la parte activa de la solución. Pero sabemos cuando tenemos una infección, tenemos 20, 30, 80 trozos de malware que van a cambiar llaves de registros, que van a crear atajos, que van a cambiar su DNS, su proxy. Todo eso son componentes activos o componentes que fueron creados después de la infección. Y cuando va a utilizar solo la remediación típica, solo va a detectar y limpiar e enviar para cuarentena la parte activa de la solución. Todos los otros artefactos maliciosos del malware van a quedar en la computadora y lo que va a ocurrir, no va a ser una limpieza full, completa. ¿Y cuál es el problema? Va a tener la posibilidad de hacer una reinfección y también ataques laterales. ¿Cómo Malwarebytes trabaja? Utilizando la tecnología de reparación exhaustiva, nuestra tecnología es capaz de vincular todo que es creado después de la infección. Entonces, todos los trozos del malware, todos los artefactos, componentes de la infección van a ser limpias y la computadora no va a quedar más infectada. Y con eso vamos a evitar que haya una necesidad de formatear la computadora o de tener ataques laterales que van a propagar una infección. Y esto usted conoce muy bien porque es a través de esta tecnología que es el primer contacto de una empresa, de un experto que tiene una computadora infectada, descargan Malwarebytes justamente para utilizar la tecnología Linking Engine para hacer la limpieza de su computadora y asegurar que no hay más ninguna infección. Si no hay ese tipo de tecnología, ¿o qué es lo común de pasar con las computadoras que están infectadas? Las empresas necesitan formatear estas computadoras. Es lo más común. Deban hacer eso cuando no tienen acceso a la tecnología para hacer esa limpieza full. Entonces va a tener problemas como ineficiencias de tiempo, los riesgos de formatear una computadora y lo más importante, nosotros cuando vamos comprender los costos de formatear, normalmente vamos a comprender que es el tiempo de formatear solo la computadora, pero tenemos la pérdida de productividad de los empleados, el tiempo que necesitan para dejar listo una otra computadora para ello. Entonces, todo ese costo es agregado, un costo de la corrección del incidente, pero el tiempo y la pérdida de productividad de este empleado que no tienes más acceso a su computadora. Entonces, lo que es importante es comprender cuál es el enfoque correcto para ayudar a su cliente. ¿Qué tipo de cosas usted puede hacer para asegurar que su cliente va a tener la correcta protección? Es importante tener una solución que va a asegurar la limpieza y la reparación full de la computadora.
que va a corregir todos los trozos de artefactos y componentes de una infección. Además de eso, que es la respuesta a un incidente, a una infección, es importante tener tecnologías que son proactivas, que no son enfocadas en firmas, porque trabajan con diferentes capas de protección, van a proteger contra diferentes vectores de amenazas. ¿Cómo Malwarebytes trabaja? Nosotros añadimos múltiples capas de protección que trabajan de antes de la ejecución, incluso después de la ejecución. O que es muy importante de comprender eso. Essas capas ya trabajan con o que es en verde, que no es enfocado en firmas, son proactivas, no necesitan de conexión con la internet, no hay sandbox, o no hay una necesidad de tener una conexión con un otro dispositivo para decir si es una amenaza o no. Entonces, hay una combinación de tecnología que utiliza firmas, como la protección web, y también de análisis de cargas útiles, porque si nosotros ya conocemos una amenaza o una familia, es más rápido una detección porque ya es conocido. Pero cuando no conocemos la amenaza, tenemos múltiples capas de protección que van a trabajar a lo largo de toda una cadena de ataque. ¿Por qué es importante? Diferentes vectores que pueden acceder, por ejemplo, a una área de memoria o una huella de una aplicación o a través de Java, navegadores, lectores de PDF, Office, Word, Excel, todo eso. Nosotros tenemos tecnología e incluso nuestro aprendizaje automático, que es nuestro Machine Learning, que es de una de nuestras 7 capas de protección que trabajan en conjunto para detener la amenaza. Incluso todas esas capas de protección trabajan incluso para ayudar si hay alguna infección que ya empezó, incluso después de una infección, los antivirus tradicionales no tienen esta capa de protección aquí. Esta capa es desarrollada específicamente para protección de ransomware. Va a trabajar haciendo un monitoreo de comportamiento y si hay alguna amenaza que no fue posible detener en la fase de antes de la ejecución, nosotros podemos detener durante, a lo largo de una infección. Vamos a comprender que hay una infección que se empezó y vamos a romper la cadena de ataque y sus computadoras no van a tener archivos cifrados. Es importante decir que todas esas capas, por ejemplo, trabajan específicamente, pueden trabajar en separado, pero trabajan en conjunto para que esta combinación es que es muy importante porque son múltiples capas que nosotros agregamos, no solamente como los NGAVs que normalmente trabajan solo con una única capa de Machine Learning. Ese es un problema muy grande porque hay muchos falsos positivos y falsos negativos y no es una solución que va a ser eficiente. Importante decir, los NGAVs en su mayoría no tienen la capacidad de remediación también. Eso es un problema muy serio de la competencia. Entonces, cuando tenemos más capas de protección, vamos a nos asegurar que vamos a tener más posibilidad de detener este tipo de ataque de diferentes vectores de infección, vectores de amenazas. Entonces, nosotros tenemos esta combinación de capas que van a trabajar de una forma estática, que son firmas porque ya conocemos la amenaza, es más eficiente contra lo conocido, pero tenemos las capas de protección sin firmas, que es una análisis dinámica, y por eso nosotros somos muy eficientes contra ataques de día cero, que no son conocidos, y no hay firmas para eso. Nosotros vamos a compartir la presentación y hay cosas más específicas, pero o qué va a hacer cada capa de protección, pero me gustaría mucho decir de las capas más inteligentes que son proactivas, como la protección de los aplicativos y diferentes tipos de aplicaciones que ustedes tienen. Entonces, por más que sea una aplicación legítima, pero hay un lector de PDF, por ejemplo, que estás accediendo a un sitio web, eso no es una acción permitida por un lector de PDF. Entonces nosotros cerramos la aplicación y rompemos la cadena de ataque que no va a tener éxito. Nuestra capa de Machine Learning es muy importante que nosotros entrenamos nuestra red neural en archivos sanos conocidos. Es diferente que las otras empresas porque entrenan la red neural basada en malware. Necesitan cada vez más entrenar y es casi lo mismo del enfoque de firmas, pero ahora con Machine Learning, entonces va a continuar teniendo el problema.
Cuando entrenamos la red neural con archivos legítimos, sanos, conocidos, es mucho más fácil entrenar y es más efectivo también. La capa que Malwarebytes tiene de la prevención es una capa específica para protección contra ransomware que va a hacer el monitoreo del comportamiento e incluso después de la infección. Todo eso es nuestra protección multivectorial. Entonces, Malwarebytes tiene tres enfoques y tres diferentes escenarios para trabajar. El primer escenario es solo la corrección o la reparación de computadoras infectadas. Después tenemos la parte de prevención, que tiene las capas de multivectoriales de protección e incluso la parte de corrección, de reparación. Y hay una otra parte que nosotros vamos a hablar, que es de nuestro nuevo producto, que es Endpoint Protection and Response. ¿Cómo es normalmente la necesidad de tener una tecnología que es un EDR? Porque los antivirus tradicionales fallan y es necesario una capacidad más avanzada de monitoreo para comprender o que está ocurriendo con análisis de actividades sospechosas y de infecciones de las computadoras. Esto es de decir que cuanto más rápido se identifique, vamos a disminuir los riesgos y los daños de una infección. Entonces, ¿cómo son las soluciones de EDR típicas? Son soluciones que van a analizar si hay alguna infección o si su antivirus no fue capaz de detener y van a generar alertas que hay algún problema que fue creado. Pero, ¿cuál es el problema? Hay un video que es muy bueno para comprender cuál es el problema de generar alarmas y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Si ustedes escucharon bien, es justamente esto. Solo alertas no solucionan el problema. ¿Qué vamos a hacer después? Ese es un problema más importante de los EDRs porque no son efectivos, no van a arreglar el problema de una infección que pasó a través de su antivirus. Y normalmente lo que las empresas van a hacer, van a formatear las computadoras y van a tener toda la pérdida que nosotros ya sabemos de pérdida de productividad, del costo de hacer la reparación de esa computadora. ¿O qué nosotros tenemos? Tenemos una integración nuestro EDR, que es Endpoint Protection and Response. Nosotros tenemos la capacidad de respuesta, que es encontrar, arreglar el problema, limpiar la computadora, hacer la reparación full. Hay las capas de prevención que nosotros ya comentamos, ya platicamos sobre ellas. E incluso la parte de EDR, que es la capacidad de detección más avanzada, que son características como estas aquí. Que el monitoreo de actividades sospechosas, que es nuestro Flight Recorder, va a monitorear de una forma más avanzada las actividades de su sistema. Nosotros podemos detener la propagación de amenazas con aislamiento de estos endpoints, que Malwarebytes es la única empresa que tiene las tres características, que puede ser el aislamiento de proceso, de red y también de escritorio. Y todo eso a través de la consola, es muy sencillo. La otra posibilidad, y esto es muy importante y es un diferencial de Malwarebytes frente a la competencia, nosotros podemos hacer la reparación, la reversión del ataque de ransomware, de cosas malas, de archivos cifrados en hasta 72 horas después de una infección. Las empresas más conocidas que tienen la capacidad de hacer esto solo son capaces de hacer en hasta 4 horas. Es importante decir que no es un backup. Es una tecnología de Malwarebytes que es capaz de comprender los cambios de registro, de procesos, de los archivos y volver a un estado del endpoint que está sano, limpio y no solamente hacer un backup de los archivos. Y todo eso está listo, es solo gestionar por la consola, es muy fácil. Entonces, ahora, además de las capas que nosotros hablamos de prevención, de protección, de mitigación de ransomware, tenemos también, después de la ejecución, incluso de la capa de prevención aquí, que ya tenemos en Endpoint Protection,
vamos a tener la posibilidad de otras capas de prevención después de una infección, capas de protección también que van a hacer el aislamiento y también la posibilidad de hacer la reversión de cosas malas. Entonces, Malwarebytes tiene un valor incomparable cuando vamos a tener una solución que agrega toda la parte de protección, de reparación, de prevención y también de características de EDR. Eso es muy importante. No solo alertamos, sino arreglamos el problema. Esa es la arquitectura que nosotros tenemos. Entonces, es una plataforma web que hay los Endpoint Protection, Incident Response y Endpoint Protection and Response. Un agente único. Esas son algunas de las integraciones que nuestras soluciones tienen. Nosotros podemos hacer una integración con Forescout, con Tanio, en la parte de gestión de endpoints o la parte de CIEM. Si ustedes tienen alguna de esas tecnologías o incluso, esos son solo algunos ejemplos. No son solo esos, pero podemos hacer una integración activa. Si usted tiene CIEM, podemos hacer una integración nativa de esto. Por ejemplo, si un CIEM identifica un registro, una computadora que hay alguna infección, automáticamente puede hacer un trigger para nuestro agente que va a hacer la limpieza de la computadora. Importante decir que esas integraciones son muy buenas para apalancar la infraestructura de seguridad que su cliente ya tiene y no es necesario sacar una solución que ya ha invertido, pero nosotros podemos trabajar en conjunto o reemplazar, pero también es posible apalancar todo este tipo de soluciones que existen aquí. Entonces, nosotros tenemos un solo agente que es muy sencillo, es de bajo impacto y no va a afectar sus endpoints, que es un problema de los antivirus tradicionales también. Y la consola en la nube va a ser mucho más fácil el ciclo de venta que usted va a tener, porque la consola ya está lista, solo su cliente empezar a hacer las pruebas y conocer más de la solución. Entonces, esos son los tipos principales de enfoques que nosotros tenemos. La parte de la solución que es capaz de hacer solo la reparación, la parte para hacer la reparación y también la prevención, incluso contra ransomware, y la parte para hacer la reparación, prevención y tiene características de EDR, que es nuestro Endpoint Protection and Response. Entonces, esas son funcionalidades que nosotros tenemos. Incluso hay un agente no persistente en Incident Response. En todas las otras soluciones hay la posibilidad de hacer una limpieza de una infección sin la necesidad de instalar ningún agente. La parte de Endpoint Protection, tenemos todo, incluso eso, tenemos las capas de prevención proactivas. Entonces, no va a ser solo reactivo, pero ahora vamos a hacer la prevención. En la parte de Endpoint Protection and Response, tenemos todo eso, incluso la parte del EDR, que va a ser el aislamiento, que va a ser la reversión de ransomware y otras funcionalidades. Esas son nuestras soluciones basadas en la nube, pero tenemos la solución Endpoint Security, que es la solución on-premise, que tiene la parte de limpieza. Es como Endpoint Protection, pero con una consola local, que tenemos nuestros agentes de anti-malware, anti-exploit, anti-ransomware. Es importante que cuando hay empresas que no pueden utilizar la consola en la nube, usted debe utilizar la solución Endpoint Security para hacer la protección. Esa es una cosa muy buena. Es una nueva solución que nosotros tenemos que estamos desarrollando. A finales de marzo vamos a tener la solución lista para tener la aplicación para hacer las pruebas. Es una solución más enfocada para empresas que quieren mantener servicios administrados. La consola OneView, entonces, esta solución que usted puede utilizar para gestionar otras consolas de Malwarebytes. Entonces, por ejemplo, si usted tiene clientes que necesitan utilizar 20 licencias, otro necesita de 1000, una otra empresa 20,000, otra 10,000, usted puede gestionar una consola central que va a coordinar y gestionar todas las otras consolas con diferentes productos de Malwarebytes, como Endpoint Protection, Security, Incident Response y también Endpoint Protection and Response. Eso es muy bueno porque usted puede hacer la venta de Malwarebytes como servicio. Vamos a tener
la posibilidad de hacer pruebas ahora en marzo, y son enfocadas para los proveedores de Internet y para empresas que van a hacer MSP. Es muy bueno porque va a facilitar, va a ser más sencillo ahora si ustedes necesitan, como ya hay empresas, o ustedes pueden hacer la venta de seguridad como servicio. Otra cosa muy importante, estamos desarrollando el nuevo portal de socios y vamos a tener nuevas funcionalidades para ustedes como la parte de entrenamiento, la parte de certificación en ventas y también la parte técnica y muchas otras funcionalidades, características que ustedes pueden utilizar y mucha más información importante para ayudar a su cliente y también como entrenamiento para ustedes. La parte de registros, de oportunidad, gestionar las oportunidades que usted ya tiene. Vamos a hablar un poco más de eso porque está desarrollando. Creo que en los próximos meses vamos a enviar un nuevo correo para ustedes para invitar a acceder a ese portal y podemos hacer un nuevo entrenamiento enfocado en ese portal de socios. Entonces, ¿por qué Malwarebytes? Malwarebytes es la solución más descargada del mundo. Y esto es orgánico. Las empresas buscan a nosotros, son 500,000 descargas por día, porque nosotros somos capaces de hacer alguna cosa diferente. Nosotros limpiamos, identificamos más amenazas. Si nosotros somos capaces de identificar, corregir más amenazas, también somos capaces de prevenir esas amenazas de ocurrir. Somos la solución más descargada, tenemos una cosa que otras empresas no tienen, que es la telemetría mejor informada. Tenemos una calidad informacional mejor y eso nos permite desarrollar soluciones más eficaces, más inteligentes. Somos capaces de hacer la reparación completa, el sistema de reparación más acreditado del mundo. Entonces, cuando preguntamos a un cliente si ya conoces a Malwarebytes, lo más común es escuchar que sí, utilizo en mi casa, utilizo cuando hay una computadora infectada. Entonces, ya utilizan, ya conocen, saben que nosotros somos capaces de identificar y limpiar más cosas. Entonces, ya es una cosa que saben que Malwarebytes tiene una capacidad de limpieza, de identificación que es diferente ante la competencia. La protección multivectorial, que nosotros tenemos capas de protección que van a trabajar antes, durante, a lo largo de una infección, después de una infección, incluso con las capas de reparación. Tenemos nuestra EDR sin complejidad. Es mucho más fácil utilizar Malwarebytes. Por ejemplo, cuando se tiene un Carbon Black, es mucho más difícil hacer la configuración, entrenar el equipo. Son 3 agentes diferentes que tiene que instalar con Carbon Black. Malwarebytes utiliza todo eso con solo un agente, una única consola y es muy sencilla. Malwarebytes es el único agente que posee la remediación full. Eso es importante decir que muchas empresas tienen con su hoja de datos que son capaces de hacer la parte de remediación, pero no es completa. Nosotros sabemos el problema de no tener la remediación que es completa. Va a tener componentes de la infección, va a continuar a tener una reinfección lateral y continuar con la computadora infectada, necesitando reformatear la computadora. Entonces, nosotros somos un NGAV, pero que somos capaces de hacer remediación y también tenemos el EDR en la misma solución. Nosotros podemos trabajar junto o reemplazar cualquier antivirus. La integración con otras soluciones es muy importante porque podemos apalancar la protección que ya existe en su cliente. La forma más fácil de tener el convencimiento y hacer la venta de Malwarebytes es probando la solución. Entonces, no esperamos que el cliente va a saber o va a creer que todo lo que estamos diciendo es verdad, porque el marketing de todas las empresas van a decir lo mismo, pero cuando vamos a hacer una prueba, va a quedar mucho más claro que nosotros somos capaces de hacer cosas muy diferentes. Somos más efectivos también. Eso es importante. Como tenemos más capas de protección, más características, es normal que los NGAVs tienen los costos más elevados, más altos que los otros antivirus tradicionales, porque hay más tecnología. Pero si hay alguna oportunidad, que hay competencia, por favor, vamos a platicar con Maps, con Malwarebytes, y nosotros tenemos descuentos muy agresivos para reemplazar otros antivirus frente a la competencia. Entonces, somos una empresa flexible también
en la parte comercial. Entonces, aquí ustedes tienen información para convencer a su cliente para empezar una prueba. Después de la prueba, con la consola en la nube, que es mucho más fácil, en pocos días él va a saber que nosotros somos capaces de hacer cosas diferentes y va a quedar mucho más claro y el ciclo de venta va a ser más rápido. Entonces, con toda esa información, vamos a hacer más que los antivirus tradicionales y más que los NGAVs. Tenemos información para trabajar frente a toda esa competencia aquí. Creo que ahora vamos a las preguntas. Celso puede ayudar en conjunto con Gema también. La pregunta es la siguiente, de Andrés Ponce, que tiene una muy buena pregunta. Dice, buenos días, no me quedó muy claro el concepto de Linking Engine, ya que según entendí, si mi computadora fue infectada por un malware y compro una solución de antivirus cualquier otro proveedor, esta solución no me va a desinfectar completamente mi computadora porque no lo detectará. Pero Malwarebytes con su tecnología Linking Engine sí va a desinfectar completamente mi computadora. ¿Es correcto esto? ¿Y cómo detecta y sabe qué fue lo que hizo el malware en mi computadora? ¿Y de dónde saca para repararlo y dejar mi equipo como si nunca hubiera infectado? Cada punto amarillo es una falla de un antivirus que está aquí en la derecha, que Malwarebytes fue utilizado para hacer la limpieza de esa solución, la corrección de esa infección. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos eso? La parte de Malwarebytes que tiene firmas, nosotros sabemos qué tipo, o es como decir que nosotros conocemos el DNA de una infección. Entonces, la amenaza puede cambiar, pero el DNA de una infección nosotros vamos a ver, por más que sea polimórfico, va a cambiar una infección, nosotros somos capaces de hacer un vínculo de todo que es creado después de esa infección. Por ejemplo, nosotros somos capaces de identificar si hay un registro o un ejecutable, por ejemplo, que hay un troyano, pero nosotros podemos compreender que después de ese troyano fue cambiado una llave de registro o creado una nueva llave, fue creado procesos hijos o otros archivos, un atajo. Todo eso es patenteado de Malwarebytes, es un algoritmo de la empresa. Y por eso que esto aquí, mira, McAfee corporativo, Trend Micro corporativo, Symantec, Bitdefender, Kaspersky, son empresas en todo el mundo que están utilizando Malwarebytes para hacer la limpieza. Mira, eso es un troyano en San Luis de Potosí que tenía Microsoft y nosotros limpiamos ese troyano. Vamos a ver aquí en Brasil con Microsoft, con Avast en São Paulo, con McAfee, y todo eso con Avira, todo eso está ocurriendo en tiempo real. Entonces, eso es por causa de este algoritmo de Malwarebytes. Eso es una tecnología de nosotros. Entonces, por eso que las descargas, las 500,000 descargas todos los días, es justamente porque la primera parte que las empresas empiezan a utilizar Malwarebytes es por causa de su capacidad de encontrar y detener las amenazas. Y cuanto más empresas en todo el mundo y personas descargan y utilizan Malwarebytes, nosotros utilizamos esta telemetría informacional, esa calidad informacional para comprender más de las amenazas más avanzadas. Entonces, es un ciclo que tenemos información y desarrollamos solución para detectar cada vez más esas amenazas que van a cambiar, que son diferentes. Entonces, una otra cosa, ¿cómo nosotros podemos trabajar en conjunto con otras soluciones? Si una empresa y la base de datos de Malwarebytes es compartida. Si un usuario, la base de usuarios Home, por ejemplo, identifica, utiliza Malwarebytes, nosotros utilizamos esa base de datos de inteligencia de todo el mundo y desarrollamos soluciones empresariales que son más inteligentes, porque la base informacional es más inteligente, es una calidad mejor. Pero la tecnología de Malwarebytes es patenteada justamente porque es una cosa propia de la empresa que identifica más amenazas. La otra pregunta que saca para reparar mi equipo si nunca hubiera infectado. Eso es decir que la gran mayoría de las infecciones ya están en su computadora
y ustedes no saben que hay una infección. Entonces, un ransomware es muy fácil decir porque si hay una infección va a pedir un rescate, pero rootkits, troyano, backdoor ya están en su computadora y usted no sabe. Cuando nosotros vamos a hacer un escaneo, identificamos porque somos capaces de rastrear, de procurar más, es un escaneo más profundo, va a encontrar más cosas. Y si hay un computador, por ejemplo, que recién instaló Windows, solo va a identificar amenazas como propagandas o como adware, pero no va a tener, nosotros no creamos infección para decir que limpiamos más cosas. Marcelo, hay más preguntas. Una otra aquí dice, Malwarebytes debe ir acompañado de un antivirus o puede sustituirlo por completo. Sí, nosotros podemos trabajar en conjunto, pero no es un requisito, es una ventaja que usted puede tener en conjunto, pero Malwarebytes reemplaza totalmente, incluso hay más capas de protección que los otros antivirus tradicionales. Otra pregunta es, ¿el rollback depende de alguna característica de Windows como un restoration point? Sí, eso es automático. Son algoritmos de Malwarebytes que van a hacer eso. Porque tiene que ser en separado de, por ejemplo, del restoration point. Porque una de las cosas que los ransomware van a hacer es borrar la parte que hay como esos puntos de restauración. Entonces, no podemos asegurar que esto es una parte del rollback. Nosotros vamos a hacer en separado porque toda la tecnología no es capaz solamente de utilizar eso como un backup. Esto es una cosa diferente y usted no necesita configurar nada en su Windows. Nuestro agente va a hacer todo eso sin ninguna otra configuración adicional. Y otra pregunta es, ¿Malwarebytes protege dispositivos móviles como smartphones? Sí, tenemos agente, pero son standalone. Ustedes pueden instalar en Android y tiene una versión que está lista, pero solo en la tienda de los Estados Unidos para iOS, para iPhone y otra solución. Pero tenemos sí solución para Android y otros dispositivos. ¿Malwarebytes hace uso de alguna herramienta de sandboxing? Sí, la parte de Endpoint Detection and Response, la parte de Incident Response, la parte de prevención y reparación no utilizamos, pero la parte de EDR, que es nuestro Endpoint Protection and Response, tenemos una tecnología, una empresa que Malwarebytes compró que se llama DeepVis, que es la parte que nosotros utilizamos para estudiar más los componentes después de una infección. Okay. Otra pregunta debe ser tal vez por la parte del PartnerBytes, que pregunta aquí si tiene recursos en PDF. No, otros recursos que tenemos, pero de materiales de marketing, si fue eso, nosotros tenemos material para eso, incluso directamente al sitio web, hay hoja de datos, hay resumen de todas las soluciones, tiene eso, y Maps puede compartir directamente con ustedes también. Otra Sí, pregunta, ¿la protección de Malwarebytes es compatible con Acronis, aplicación para respaldo de información, incluso el SEO de Windows 10 relacionado a la nube? Sí, nosotros podemos trabajar juntos, pero no hay por ejemplo, un plugin o una API que van a trabajar activamente, pero puede instalar en conjunto, no va a tener problema. Solo vamos a decir para agregar listas de excepciones de Malwarebytes en Acronis para no tener ningún otro tipo de conflicto, pero van a trabajar juntos, sí. Después de un ataque de ransomware y que los archivos quedaron encriptados, Malwarebytes puede deshacer la encriptación. Esta es la pregunta de Julio Barranco. Ya hay dos dudas que podemos platicar sobre la parte de sandbox. Entonces, mira, eso es un estudio después de una infección. Nosotros podemos comprender todo lo que está ocurriendo y todo eso estás listo. No es necesario crear una máquina virtual con diferentes aplicaciones para hacer el estudio de eso. Malwarebytes ya está listo y tiene todo eso. La parte de hacer la reversión, mira, esto es una cosa que podemos hablar más después, más técnicamente. Esto es la configuración aquí. Nosotros podemos hacer la reversión hasta 72 horas de ataques de ransomware. Vamos a volver ao estado sano, limpio,
del endpoint. Mira cómo esa solución aquí, todo eso fueron cifrados con, eso es un ejemplo de ransomware, y la solución, déjame volver, así, eso es la infección. Entonces nosotros sabemos cuándo empezó la infección, o qué ocurrió, o qué es necesario para volver la computadora fue limpia. En verde es que fue capaz de hacer la reversión. Mira, remediation completed. Entonces los archivos de la infección fueron recuperados, están funcionando. Nosotros podemos después hacer una demostración de esto funcionando. Celso, Roberto, yo puedo también participar. Y nosotros tenemos eso, una prueba de hacer un ataque de ransomware, tener los archivos cifrados y hacer la reversión y tener los archivos sanos, limpios, funcionando como si no ocurriera ninguna infección. ¿Qué soluciones recomendarían para tener un sistema de gestión de seguridad de firewall, privilege account, managed y 100 nueva generación? Entra aquí en syslog logins, Marcelo. Y mira, Malwarebytes tiene conexión con todos los sistemas de syslog, incluso de todos los SIEMs. Y tenemos en nuestra página algunos ejemplos, como por ejemplo QRadar de IBM, como también ArcSight de Micro Focus, y también tenemos incluso un video de cómo se hace la integración con Splunk Phantom. ¿Okay? Pero si ustedes necesitan algo más, estaremos muy felices de ayudarles con la integración de Malwarebytes. Tenemos otras dudas. Falta dar las diferencias entre CrowdStrike y Carbon Black. CrowdStrike es una solución más de NGAV con un EDR y Carbon Black es más una solución de EDR. Es la referencia, la solución que empezó haciendo listas blancas, blacklist y también principalmente la parte de EDR. Cuando yo hablaba principalmente de la parte, eso es común de esas soluciones que nosotros tenemos de diferente, una de las soluciones, o una de las diferencias, disculpa. Esas soluciones no son capaces de hacer la reparación full, completa. Van a trabajar, por ejemplo, Carbon Black va a trabajar solo después de una infección y va a generar alarmas. El slide que decía sobre el problema de generar alarmas, pero no tener una acción para arreglar el problema, es específico de, por ejemplo, de las soluciones típicas de EDR como Carbon Black. Entonces, tenemos muchos clientes que tienen Carbon Black o empresas que tienen Carbon Black en otro antivirus, pero descargan Malwarebytes free o el trial para hacer la limpieza porque estás generando alertas, pero no limpia, no puede hacer más nada, solo está diciendo que hay un problema. Y eso ocurre con CrowdStrike también. Entonces, ese es un problema, en la parte del motor de escaneo que va a hacer la limpieza full, que es necesario. La otra parte, esas soluciones no tienen muchas capas de protección contra anti-exploits en memoria. Esas son cosas más específicas. Déjame compartir una cosa de la consola que creo que es más fácil comprender algunas cosas, pero podemos hablar o platicar específicamente de eso. Tenemos Battle Cards que tiene la información de la competencia, incluso con CrowdStrike, Carbon Black, y podemos compartir con ustedes porque es una duda común y hay mucho más información para sacar esas dudas. Mira, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de muchas capas de protección como protección en memoria, muchas soluciones tienen sí protección de exploit, pero no es solo tener la protección, esas son todas las técnicas y capas que solo nuestro anti-exploit tiene, que hay una capa específica para Java, por ejemplo, la parte de monitoreo de comportamiento de aplicación, la parte de algunas soluciones normalmente tienen solo esta capa de protección de memoria, como DEP, como CalRope, pero las otras capas no tienen. Entonces, no tiene tantos recursos para hacer la prevención y eso es más la capacidad de prevención. E incluso principalmente la parte de remediación, de respuesta. Y todas esas soluciones, por ejemplo, Carbon Black necesita para tener la parte de prevención, para tener la parte de EDR, tiene que instalar
2 o 3 agentes. Malwarebytes solo necesita tener un agente y la misma consola. Carbon Black necesita 2 o más consolas también. Si hay alguna pregunta, alguna duda que no fue posible o no quedó claro, envía un correo para nosotros. Mi correo es junto con Gema y Roberto. Pueden preguntar a nosotros, que estamos a sus servicios para ayudar y hacer las ventas. Y juro que no les voy a enviar a leer el manual, ¿ok? La respuesta que envía Roberto era una referencia del manual. Vi aquí que Roberto es también experto en SonicWall, como yo. Entonces, Roberto, antes de todo, 1000 disculpas, pero la referencia era una referencia para una página específica del manual, ¿vale? Estamos a su disposición. Gracias. Todo eso, la consola, usted es muy buena utilizar porque va a quedar mucho más claro las tecnologías y van a comprender que no es solo marketing, porque el marketing de todas las empresas están diciendo casi lo mismo. Casi todas son NGAB, tienen machine learning, tienen protección, pero vamos a utilizar, vamos a hacer pruebas que va a quedar mucho más claro que Malwarebytes es más eficiente y es una solución nueva, pero la empresa tiene más de 10 años. Tenemos muchas empresas como IBM, Microsoft, Sony, Facebook, Panasonic, Oracle, muchas empresas que ya confían en nosotros por muchos años. Tenemos otras preguntas. ¿Es viable utilizar Malwarebytes en computadoras que no tienen acceso a Internet? Sí, es muy buena pregunta. Para utilizar eso, vamos a utilizar la parte de Endpoint Security, que es la solución on-premises, y van a utilizar esto para hacer la actualización. Va a ser a través de este proxy o de ese server que está local, pero ese server tiene que tener conexión con la Internet. Es importante, bueno, como hemos venido trabajando, yo sé que muchos canales que están conectados ya han trabajado con Marcelo, con Celso, con Roberto Oviedo y conmigo. Estamos abiertos a apoyarlos con todos sus clientes, sus usuarios finales. Pídanos información. Si estamos compitiendo con algún otro antivirus, es importante que nos consigan, por ejemplo, los precios competitivos. Y bueno, nosotros vamos a enviar información, por ejemplo, diferencias, la mayoría son soluciones de Kaspersky, entonces es importante, por ejemplo, que nos hagan llegar todo el historial para que podamos conseguirles un buen descuento. Igual, invitar a todos sus clientes a realizar una demo es la mejor forma de conocer la marca y poder compararnos con algún antivirus. También algo importante que hemos estado recalcando, cuando el cliente tenga activado algún antivirus todavía dentro de sus equipos, tenga Jet, Symantec, Malware, Kaspersky, hay que generar políticas para que podamos convivir con ellos. Entonces, igual también podemos pedirlo a Celso, pueden enviarme correíto a mí para que podamos enviarles estas políticas. Se procura, lo que nosotros hacemos, nuestro principal objetivo es dejarle ya instalado al cliente la solución, ya sea la solución Security o la solución Protection, para que cuando ellos decidan hacer la compra, bueno, ya no tengan que estar nuevamente instalando los equipos, sino ya apoyarlos desde un inicio, ¿sale? Esto lo hace Celso, lo puede hacer Roberto Oviedo, y bueno, en la parte comercial, si necesitan alguna presentación que le demos a su cliente comercialmente, lo podemos hacer Marcelo o lo puedo hacer yo. Esa es la parte que comentaba para exportar los reportes. Entonces, aquí es una comparación de Malwarebytes trabajando en conjunto en computadoras e empresas en todo el mundo. Entonces, más de 4 millones de computadoras, más de un 29% de infección con un promedio de más de 5 amenazas por computadora. Eso es específico de Kaspersky, pero podemos hacer con Carbon Black, con CrowdStrike. Eso es importante. Los tipos que hoy más están afectando empresas como Emotet, casi todos los otros antivirus no son eficientes contra Emotet, que es un troyano muy agresivo. Y Malwarebytes es una de las pocas soluciones que es capaz de hacer eso. Mira, solo ayer Malwarebytes ha limpiado más de 210 computadoras que tenían Emotet con Kaspersky. Eso es específico. En los últimos 30 días, el Emotet, más de casi 10.000 amenazas de personas con Kaspersky utilizaron Malwarebytes para hacer la limpieza. Entonces, eso no es un reporte de una prueba de Kaspersky y después con Malwarebytes, pero es con Kaspersky ya instalado y las personas buscaron a Malwarebytes para hacer la limpieza.
Entonces, es por eso que tenemos esa calidad informacional, porque más personas, si tiene Kaspersky, ESET o McAfee, Silence, descargan a nosotros para hacer la limpieza, porque su solución no fue capaz de limpiar o detectar totalmente la infección. Entonces, esas son informaciones que nosotros podemos compartir con ustedes sobre la competencia de todos los tipos. Sí, esto es lo que hablaba de, es una tabla de velocidad de protección de empresas que tienen Kaspersky, pero utilizaron Malwarebytes para hacer la limpieza. Entonces, en los últimos 30 días, casi 10,000 amenazas con Emotet. Solo ayer, más de 210 computadoras fueron limpias y corregidas con Emotet, que ya tiene Kaspersky y no fue capaz de tener. Y esto es lo que platicaba de lo que ocurrió en la última semana con computadoras, servidores con Kaspersky, y Malwarebytes fue utilizado para hacer la limpieza. Un troyano en México, otro troyano. Ok, a todos aquellos que quieran hacer una prueba con Malwarebytes, casi siempre la hacemos con la solución Protection. Envíenme por favor un correo, necesitamos un correo de quién va a administrar la solución y posteriormente me envían un par de fechas para que podamos darle la capacitación técnica. Posteriormente, después de 30 días, si les interesa distribuir la marca, esta misma consola se genera como NFR, ¿sale? Entonces, bueno, pues espero todos sus correitos para aquellos interesados. Para los clientes que ya están distribuyendo la marca, voy a enviarles las instrucciones para que puedan empezar a utilizar ya el portal de Malwarebytes y puedan empezar ya a bajar todos los documentos, comparativas y registren todas sus oportunidades. Es importante comentarles que al hacer el registro de las oportunidades vamos a dar un 10% adicional, entonces para que ahí por favor lo tomemos en cuenta. Andrés Ponce, no entiendo, dicen que Kaspersky está utilizando Malwarebytes para limpiar los equipos que tiene Kaspersky porque sus soluciones no lo hacen bien. No, Kaspersky no está utilizando, son los usuarios que tienen Kaspersky y que han descargado Malwarebytes para así limpiar sus computadoras porque, claro, Kaspersky había fallado y, bueno, nadie es perfecto todo el tiempo, 100% del tiempo. Entonces, cuando hay un fallo, y por eso somos conocidos, Malwarebytes, es normal que la gente descargue Malwarebytes para hacer la corrección, para hacer remediación, para limpiar sus máquinas. Bueno, Flavio nos está preguntando, si yo instalo en este momento, ustedes verán en su mapa si hace limpieza. Bueno, el mapa es a nivel mundial, entonces no podemos tener como que específico qué cliente es el que está haciendo la limpieza, pero sí, o sea, este tipo, por ejemplo, de mapas, nosotros podemos hacerlo gracias a todas las descargas que hacen y a los clientes que tienen Malwarebytes y utilizan la herramienta para poder limpiar. Entonces, bueno, no podríamos ver específicamente, Flavio, si en ese momento estás haciendo una limpieza, sin embargo, bueno, pues sí aparecería dentro de la estadística. Sí, y es porque hay un límite del navegador que no va a tener todos los puntos. Utilizamos solo 700 puntos al mismo tiempo por problemas de recursos de su navegador. Entonces, es más informacional y no es específicamente en su computadora. En el sitio hay la explicación de cómo tenemos esos puntos amarillos. No es solo instalar Malwarebytes, pero es encontrar amenazas. Ahí sí vamos a tener una infección que va a tener este punto como una referencia a algo informacional. Es un registro porque es una información compartida. Cuando usted utiliza una información, pero esto es anonimizado, no sabemos quién es la persona o empresa que estás utilizando, es una información que es compartida porque estás utilizando el software, pero usted puede utilizar y no compartir la información. Esto es una información que está en el disclaimer de la solución. Pero no es específicamente de una empresa, un nombre de una computadora. Hasta porque usted cuando hace la descarga no hay registro ninguno. Usted no necesita hacer un registro, llenar con su correo, con su empresa, nada de eso. Entonces es anonimizado. Rocío, algo importante, no hay que confundirnos. Miren, nosotros sabemos que ningún antivirus y ninguna herramienta puede recuperar información en cuanto ya está encriptada. Para que nosotros podamos, por ejemplo, desencriptar equipos, archivos, tienen que tener instalado Malwarebytes, en específico la solución del EDR. Entonces, para que el cliente pueda hacer la recuperación,
necesitamos venderles Malwarebytes Endpoint Protection and Response y así poder tener activado la herramienta de hacer el retroceso de 72 horas. Flávio, no te preocupes que eso es una cosa que esta información es que todos los antivirus utilizan para comprender más qué tipo de amenazas están limpiando. Entonces es anonimizado. Y es una opción que usted puede cambiar también para no compartir. Todo software tiene eso para enviar reportes, para desarrollar o investigar más problemas. Entonces eso es una base de datos que son compartidas con estos clientes. Entonces, es una cosa común y no va a tener ningún problema de privacidad con sus clientes. Andrés Ponce, Malwarebytes no crea falsos positivos con otra solución. Sí, necesitamos, es lo que les comentaba al inicio, cuando tenga el cliente instalado algún otro antivirus, necesitamos generar políticas para que ni el otro antivirus nos detecte como un virus, ni tampoco nosotros detectemos al antivirus como virus. Entonces, se generan políticas que, bueno, ahí Celso nos estaría apoyando para poder generarlas, ¿sale? Cualquier cosa que necesiten, por favor, envíenme un correíto y yo los puedo poner en contacto con Marcelo y con Celso para que podamos checar las agendas y no poderles cancelar. Gema, la pregunta sobre la compatibilidad con otros antivirus, necesitan asegurar que esto estás añadido en su antivirus de su firewall y que hay conexión con la consola. Solo necesita eso y no va a tener falsos positivos. Pero tiene que, si va a trabajar en conjunto con otro antivirus, necesitan utilizar eso, que son los requisitos para utilizar con otros antivirus. Son listas de exclusiones. Sí, hay otra más. ¿Habrá alguna futura versión para Linux? Sí, muy buena pregunta. Estamos desarrollando, hay una versión que está como beta 1. Creo que en los 2 próximos meses vamos a tener una versión que es estable y va a hacer la protección. Hoy protegemos contra todos los tipos de Windows, Windows XP y también 2003 Server, hasta los superiores más nuevos, y también Mac, y Android y iOS. Son los tipos que tenemos hoy. Es importante que cuando les envíe el aviso de que ya se abrió la demo, nada más revisen por favor correos no deseados y puedan encontrar el correo para poder verificar su cuenta, ¿sale? Si en dado caso hace un par de meses atrás ya tuvieron una demo, solamente es cuestión de entrar nuevamente a la liga de cloud.malwarebytes y ahí nuevamente resetear su contraseña. Probablemente va a estar vencida, ya nada más me piden para poder nuevamente activarla. Ok, Andrés Ponce nos pregunta, tengo un cliente que sus equipos fueron infectados y no cuentan con una solución AB. ¿Podría descargar Malwarebytes e instalarlo para desinfectarlo y así utilizar para que compren Malwarebytes? Sí, siempre y cuando no haya sido un ransomware, podemos ahí hacer un análisis de qué es lo que está pasando con los equipos. Sí, incluso si es un ransomware, podemos limpiar los trozos de amenaza para no tener una propagación de la infección e infectar, cifrar más archivos y otras computadoras, pero esos archivos no van a poder ser recuperados o hacer la reversión porque necesita de una otra solución antes, pero puede limpiar muchos componentes de esta infección de ransomware y sí puede utilizar Malwarebytes para ayudar a este cliente a hacer la limpieza y la prevención de nuevas amenazas. Antonio Luna, ¿Malwarebytes tiene alguna relación con Sophos? No tenemos relación con Sophos, de hecho es una de nuestras competencias. También es considerado como un Next Generation AB. Entonces ahí, bueno, sí tendríamos que mandarte alguna comparativa para que puedas ver las diferencias. Ok, Eduardo González, para la parte de mobiles, iOS y Android no se va a integrar a la consola. Android, por ejemplo, todavía no es administrable. O sea, lo protegemos, sin embargo, no podemos hacer la administración. iOS todavía no lo tenemos activado aquí en México. Esperamos que ya próximamente en el trimestre quede la activación. Sí, y la idea es tener esto gestionado después. Vamos a añadir los dispositivos móviles en la consola y vamos a gestionarles junto con los otros dispositivos también. Eso está en nuestro roadmap. ¿Malwarebytes tiene alguna compatibilidad con AWS?
Daniel, ¿nos puedes explicar un poquito más sobre AWS? Y por mientras voy a ir contestando, si existe diferencia, ¿podrías ayudarme a explicar algo y después enviar la información? Ok, bueno, pues igual, ESET es un antivirus tradicional, trabaja con una base de firmas. Tengo entendido que todavía no tiene la herramienta, por ejemplo, de trabajar con la tecnología Machine Learning. Y bueno, pues aunque es una de las soluciones consideradas más ligeras en el mercado, te puedo asegurar, Ernesto, que bueno, pues somos un poco más ligeros que ellos. Te mando la comparativa y te mando la información. Ok, Daniel nos contesta, Marcelo, es Amazon Web Service. Sí, AWS. Sí, pero ¿en qué parte? ¿Es como un plugin? Porque nosotros podemos instalar en instancias de Amazon, pero en sistemas operativos que tiene la parte de Windows, Mac o cosas así. Normalmente son instancias Linux. No tenemos agentes, entonces no hay una integración activa, por ejemplo, de un plugin o un add-on de Malwarebytes para AWS. Es más como protección para el sistema operativo de una instancia. Es el mismo para Microsoft Azure y otros servicios de nube. Bueno, pues les agradecemos mucho a todos habernos acompañado el día de hoy. Yo sé que surgieron muchísimas más preguntas. Por favor, envíenme un correíto para que podamos agendar una capacitación comercial y puedan conocer las soluciones. Igual también una capacitación técnica. Todavía no tenemos, por ejemplo, detallado bien el programa de partners. Sin embargo, bueno, pues tratamos de capacitar en la parte técnica tanto a los comerciales como a todos los ingenieros de su empresa. Siéntense con la confianza de buscar a tanto a Marcelo como a Celso y bueno, también para poder agendar citas, háganlo por medio mío para que podamos checar las agendas. Y también siéntense con la confianza de pedirnos descuentos adicionales para sus clientes y así poder generar una cartera de clientes y bueno, que no vean que somos un poquito ahí más caros que los otros antivirus, ¿sale? Pues yo creo que sería todo, Marcelo, muchas gracias. Sí, agradezco el tiempo de ustedes, el interés en trabajar y espero que podamos platicar más, ayudar en hacer las ventas porque es una solución diferente y creo que ustedes van a tener mucho éxito si pueden enfocar en Malwarebytes. Y gracias a todos. Bueno, muchas gracias, buen día.